¿Cuál es la finalidad del artista? Es decir, ¿cuál es la ideología que tienen cada vez que van a plasmar algo a través del tiempo o a través del mundo? Y es que ¿de qué sirve? ¿De qué sirve toda esa intensidad y esa pasión que tienen ellos al momento de escribir algo, de pintar o de componer? Cuando piensa en que tiene que crear algo, o más que pensar, tiene que sentirlo. ¿Cuál es la respuesta que ellos se plantean al decir que tienen que dejar un legado o un patrimonio cultural? Y es que no todos nos los preguntamos, pero realmente debemos comprender lo que está en torno a toda la ciudad. Hablando de la Ciudad de México, tenemos mucho que expresar. Imagínate vivir en Suiza y perderte de todo esto. Hemos llegado a la segunda sección del bosque Chapultepec, en donde se encuentra la fuente de Tlaloc. Es un lugar bastante interesante porque tiene muchos simbolismos por parte del artista plástico Diego Rivera. De hecho, estamos en el Museo del Cárcamo de Dolores, que es justamente una intervención que hace el ingeniero Eduardo Molina y el arquitecto Ricardo Rivas. Una obra bastante importante, que de hecho es la obra más importante de Diego Rivera. Que es bastante importante para Diego Rivera. Realmente es porque él quería dejar un buen legado, un buen significado, dejar plasmado toda esa parte artística y creativa, no solo en una sala de museo, sino que estuviera presente en la vida de muchos mexicanos, como es la construcción del sistema Lerma-Cutzamala. Y así es, amigos, como nos da la bienvenida el buen Tlaloc. Fíjense qué dato tan interesante. Esta parte aquí representa el águila sobre un nopal, que es obviamente el símbolo emblemático de la Gran Tenochtitlán, y justo de este lado está la vírgula que dice pues que hay escasez de agua, por eso es el color azul y el color café. Entonces deducimos que este es el año 9 caña, casi lo mencionaba Diego Rivera. Realmente no tiene como algún significado, pero siempre hubo una interpretación que indica la fecha de inicio de esta obra hidráulica, que fue en 1942. Aparte, la obra está hecha de mosaico, de piedra de recinto, que es la negra, y de tezontle. O sea, son las dos piedras más utilizadas en toda la historia de México, en la Gran Tenochtitlán, en la ciudad del Virreinato y en la ciudad moderna. Por eso es que se utilizó este material. De ese lado, justo en la mano derecha, no es cierto, izquierda, perdón, son semillas de maíz, que es obviamente la representación de que al contacto con el agua, Tlaloc nos ofrecía maíz. Entonces, al momento de germinar, pues resultaba darnos las mazorcas, que son mazorcas que se encuentran de este lado, en su mano derecha. También, como posee un rostro por acá arriba, que ahorita vamos a ver, también le coloca un rostro, también le da un sentido a este rostro, que es Tlaloc convertido en hombre, que tiene un simbolismo bastante interesante, solo que pues ahorita no tenemos el museo abierto,
posteriormente pues nos vamos a venir a dar una vuelta por acá. Tiene una simbología muy interesante porque de este lado, si tú entras aquí al museo, está el mural de Diego Rivera, que es El origen de la vida, que es una obra bastante interesante. Y entonces al verlo de esta perspectiva nos va a lograr dar una imagen complementado con el mural que se encuentra de este lado. También lamentablemente no podemos ver aquí abajo del agua, porque aquí abajo del agua se encuentran también muchas figuras hechas con mosaico, pero está bastante sucia, no podemos ver realmente qué es, pero se encuentra justo abajo del agua se encuentra la firma de Diego Rivera, que él fue el gran creador de esta obra, la cual llamaba escultopintura. De este lado es donde ya podemos ver al águila tomando agua en el año 4 Caña, que es representado por 1952, que es cuando se terminó de construir esta obra hidráulica. Podemos ver una que fue la construcción de Rivas, que pues él mismo la definió como estilo clásico tolteca, justo por las columnas que se encuentran. Y si se dan cuenta, hasta atrás esos hacen una representación de Quetzalcóatl, pero de una manera más estilizada. Bien. En esta parte también hace unas escalinatas que pues es una representación de una pirámide prehispánica. Está bastante peculiar porque también se ocuparon de hacer una pequeña estructura simulando una pirámide para poder observar mucho más clara la forma de Tlaloc. Y aquí está, mira, como les comento, es el rostro de Tlaloc, más como una deidad. Es que decía Diego Rivera que ese gran salto es una gran mudanza en el tiempo. Es súper chido. Yo tengo mi teoría de que este camino justamente es donde corre el agua, o sea, porque ya no pasa por allá, simplemente rodea y mantiene toda la trayectoria por un lado, por lo mismo de que la obra de Diego Rivera pues se iba a deteriorar. Entonces yo supongo que este es el camino que nos lleva directito sobre el agua. Y así es como concluimos nuestro primer video en esta sección muy nueva. Datos que saber, lugares que recorrer, historias que escuchar, para que vayan con sus amigos a su casa, a su trabajo y le cuenten todito lo que acabamos de conocer en este video. Así que pónganse chulos y suscríbanse a este canal para subir material mucho más chulo, y nos estamos viendo en un siguiente video. Pero antes, comenten por favor qué lugares les gustaría conocer y qué lugares me recomiendan para ir. Así que muchas gracias y nos vemos pronto.